Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título o quizás por la intriga que ha generado, vamos a adentrarnos en un tema que tiene a muchos preguntándose y, francamente, nos tiene a nosotros también con un nudo en la garganta de la curiosidad. Vamos a hablar de la madre de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, sí, me refiero a la madre de Can Yaman. Y lo que vamos a revelar hoy es su secreto. Algo que tiene que ver con su forma de vivir, con su intimidad, y que es bastante peculiar. ¿Están listos para descubrir por qué la madre de Can Yaman ama vivir en la oscuridad? Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras historias, revelaciones y chismes del mundo del espectáculo. Pues bien, para quienes siguen de cerca la vida y obra de Can Yaman, saben que es un actor turco que ha alcanzado una fama internacional impresionante. Sus novelas, su carisma, su físico, todo en él parece brillar con luz propia. Pero hoy, no vamos a hablar de Can directamente, sino de alguien fundamental en su vida, su roca, su madre. Y parece que esa roca, a diferencia de su hijo, prefiere la penumbra. La noticia saltó hace un tiempo, discreta al principio, pero con la fuerza de lo inesperado. Se empezó a comentar, a rumorear, que la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, tenía una forma de vida bastante ermitaña, por decirlo de alguna manera. Y no solo eso, sino que parecía disfrutar, e incluso preferir, la oscuridad. Al principio uno piensa, ¿oscuridad? ¿Se refiere a que no le gusta salir? ¿A que es una persona introvertida? Sí y no. La cosa va mucho más allá y es realmente sorprendente. Vamos a poner un poco de contexto. Gulden Yaman no es una figura pública en el sentido tradicional. No busca los focos, no tiene redes sociales activas donde comparta su día a día. Es una mujer que, por lo que se sabe, ha sido un pilar fundamental en la vida de Can, apoyándolo en su carrera desde sus inicios. Sin embargo, esta reserva suya ha dado pie a muchas especulaciones. Pero el detalle clave, el que hizo que la gente prestara especial atención, es esta preferencia por la oscuridad. Imaginen por un momento. Vivimos en un mundo donde la luz es sinónimo de vida, de actividad, de modernidad. Estamos acostumbrados a tener todo iluminado, a sentirnos seguros y cómodos bajo la luz artificial. Pero aquí, tenemos a una madre que aparentemente encuentra su zona de confort, su paz, en la ausencia de ella. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué alguien elegiría vivir así? Los detalles que han trascendido apuntan a que Gulden Yaman, en su hogar, tiende a mantener las luces apagadas o muy tenues. No se trata de una cuestión de ahorro energético, aunque podría ser un factor secundario. Se trata, al parecer, de una elección consciente, de una preferencia arraigada. Algunos de los reportes más detallados sugieren que ella encuentra en la oscuridad una especie de refugio, un lugar donde puede desconectar del bullicio exterior, de las exigencias del mundo moderno. Piensen en la vida de una madre cuyo hijo es una estrella internacional. La fama de Can Yaman ha traído consigo una atención mediática sin precedentes. Las cámaras, los flashes, las preguntas constantes, los seguidores, toda esa luz que rodea a su hijo, quizás, la ha llevado a buscar en su propio espacio un contraste total. Una forma de proteger su intimidad, de crear un santuario donde ella pueda ser ella misma, lejos de las miradas ajenas. Pero hay más. No es solo que apague las luces. Hay quienes sugieren que ella tiene una sensibilidad especial a la luz, o que simplemente encuentra una paz mental incomparable en la penumbra. Imaginen las noches, pero no como un periodo de descanso, sino como un estado perpetuo dentro de su hogar. El silencio, las sombras danzantes, una atmósfera que invita a la introspección, a la tranquilidad. Esto me hace pensar en muchas cosas. ¿Es una forma de meditación? ¿Una manera de reducir el estrés? ¿Una conexión con un estilo de vida más minimalista, más enfocado en lo interno? Las posibilidades son fascinantes. En un mundo donde constantemente nos bombardean con estímulos visuales, donde la sobreexposición a las pantallas es una realidad, elegir deliberadamente la oscuridad puede ser un acto revolucionario. Podríamos teorizar que esta preferencia por la oscuridad no es algo nuevo, sino que ha estado presente en su vida desde hace tiempo, y que la fama de su hijo simplemente ha puesto un foco sobre una característica que siempre ha estado ahí.
Quizás creció en un entorno donde la luz artificial no era tan abundante, o quizás simplemente descubrió en ella un confort que no encontraba en otros lugares. Lo que es innegable es que esta revelación añade una capa de misterio y profundidad. A la figura de la madre de Kanyaman. No es solo la madre de un ídolo, sino una persona con sus propias peculiaridades, sus propios gustos y su propia forma de entender la vida. Es un recordatorio de que detrás de las celebridades que tanto admiramos hay familias, hay padres, hay madres, con sus propias historias, sus propios secretos y sus propias maneras de encontrar la felicidad. Imaginen la rutina diaria. Quizás por la mañana, cuando el sol empieza a asomar, Gulden Yaman cierra las cortinas, baja las persianas, y permite que su hogar se sumerja en una suave penumbra. Se mueve con familiaridad entre las sombras, su hogar se convierte en un paisaje íntimo, solo iluminado por la luz tenue de alguna lámpara de mesa o por los rayos de luz que se cuelan tímidamente por alguna rendija. Y esto no es algo que ella haga de forma esporádica. Los rumores insisten en que es su forma de vida habitual. Una vida vivida, en gran medida, en la oscuridad. Es una elección que desafía nuestras convenciones sociales, nuestras normas sobre cómo debemos vivir. Estamos acostumbrados a pensar que la luz es progreso, es vida, es vitalidad. Pero ella parece encontrar todo eso, o quizás una forma diferente de ello, en la ausencia de luz. ¿Cómo será su interacción con el mundo exterior? Si ella prefiere la oscuridad en casa, ¿cómo maneja las salidas? Quizás son eventos muy puntuales, muy medidos, donde la luz se vuelve un factor a tener en cuenta. O quizás simplemente esa es su zona de confort principal, su santuario, y fuera de ella se adapta a las circunstancias. Esta particularidad nos invita a reflexionar sobre la diversidad de las experiencias humanas. No todos encontramos la felicidad, la paz o la energía en los mismos lugares o en las mismas condiciones. Para algunos, la luz vibrante es energizante, para otros puede ser abrumadora. Y para Gulden Yaman, parece ser que la oscuridad es su oasis. Es importante recalcar que si bien esto puede sonar extraño para muchos, no necesariamente indica algo negativo. De hecho, podría ser una señal de una profunda paz interior, de una persona que ha encontrado su equilibrio de una manera única. En lugar de juzgar, deberíamos intentar comprender. La madre de Kanyaman ha encontrado su manera de vivir, su manera de ser feliz, y eso es algo que todos deberíamos aspirar a encontrar. Piensen en los beneficios que podría tener. La reducción de la exposición a la luz artificial puede mejorar la calidad del sueño, reducir la fatiga visual, e incluso tener efectos positivos en el estado de ánimo para algunas personas. Quizás Gulden Yaman ha descubierto empíricamente que este estilo de vida le sienta bien. Además, no podemos olvidar que la madre de un actor de fama mundial vive bajo una presión constante, aunque sea indirecta. La atención mediática hacia su hijo, los paparazzi y los fanáticos, todo eso puede ser agotador. Elegir vivir en la oscuridad en su hogar puede ser una estrategia de autoprotección, una forma de crear un espacio seguro donde pueda recargar energías y desconectar de esa vorágine. Es un secreto que, lejos de ser escandaloso, es profundamente humano. Nos habla de la individualidad, de la libertad de elegir cómo queremos vivir nuestras vidas, de encontrar la felicidad en nuestros propios términos. No todos necesitamos la misma cantidad de luz, ni de la misma intensidad para sentirnos plenos. Así que mientras Kanyaman brilla en los escenarios y en las pantallas de todo el mundo, su madre, de forma discreta y serena, encuentra su propia luz, o su propia calma, en la oscuridad de su hogar. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Un contraste fascinante entre la vida pública y la vida privada, entre el brillo exterior y la serenidad interior. En resumen, la madre de Kanyaman tiene un secreto que, más que un secreto, es una forma de vida, ama vivir en la oscuridad. Esto no se refiere a que sea una persona tenebrosa o negativa, sino que ha encontrado en la penumbra un refugio, un lugar de paz y de introspección. Puede ser una forma de autoprotección ante la fama de su hijo, una preferencia personal por la tranquilidad que ofrece la ausencia de luz, o incluso una estrategia para mejorar su bienestar. Lo que sí está claro es que es una elección consciente que la hace feliz y le permite encontrar su propio equilibrio. Y con esta historia tan intrigante llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí me ha fascinado investigarla y contarla. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras propias peculiaridades, nuestras propias formas de encontrar la felicidad y la paz,
y que la diversidad de experiencias humanas es lo que hace el mundo tan interesante. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y por su constante apoyo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les parece una forma de vida interesante? ¿Conocen a alguien que prefiera la oscuridad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias sorprendentes. Un abrazo fuerte para todos.